Bien, vamos a hablar un poquito de esto que les estoy indicando. Todo lo que estamos hablando ahorita corresponde a un concepto que se llama Business Intelligence desde el punto de vista de los negocios, Business Intelligence. En el tema del Business Intelligence o BI que van a escuchar, la idea es que esta información ayuda a la toma de decisiones, ayuda a la toma de decisiones de las gerencias, etc. En general, en la parte técnica de la OLTP, se tiene la información que es manejada a través de la OLTP, Online Transaction Processing. Y la OLTP maneja la información con transacciones que hemos visto, por ejemplo, Begin Work, Commit, Rollback, son instrucciones del manejo transaccional que si ustedes no lo han colocado, están dejando que el administrador de base de datos, el DBMS, sea el que automáticamente las coloque. Autocommit, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo. Ahora, esa información sirve para nutrir al OLAP, que es el Online Analytic Processing. El OLAP tiene varias formas de trabajar. Una de las más conocidas son los llamados Data Mart. Data Mart es una parte de los datos, por ejemplo, la parte de ventas. Y Data Warehouse es el almacén de datos completo que tiene la empresa. O sea, por ejemplo, todos los datos del ERP, del sistema integrado, del software contable, todos esos datos, entonces es denominado el Data Warehouse o almacén de datos en español. Ahora, el concepto de data mining es el concepto de la exploración de los datos. Yo hace mucho tiempo atrás, ayudé a Kalasish a hacer una base de datos que estaba conectada a un OLAP. En este caso, si ustedes conocen el software de Novus, que era de Cognos, él manejaba a través del Excel con Pivot Table el manejo de la base de datos. O sea, ahí él definió metodologías que estuvimos revisando y ahí van a escuchar que en la teoría tenemos que hablar de cubos, que es lo que hablaba su compañero, o de copo de nieve, ¿no? Copo de nieve, la estrella para manejar los cubos. Los cubos corresponden a un concepto basado en definiciones, hechos. Entonces, esta traducción tecnológica, si quieren verlo, significa que si yo, por ejemplo, quiero almacenar la información para saber quién es mi mejor vendedor, tengo que determinar ahí por sucursal el volumen de ventas y tendría que decir vendedores. Entonces, ahí estoy estableciendo elementos que serían mis dimensiones y tendría que decir si lo voy a hacer por año, por mes, por día, ¿no? Obviamente si voy al día es un OLTP y a veces a la gente de línea no le interesaba. Entonces, ¿cómo hacíamos antes? Hacíamos como una base de datos utilizando más bien vistas que hacían el resumen, ahí usábamos las funciones agregadas que han visto ustedes, para generar los famosos cubos en almacenamientos temporales. Pero sinceramente en Bolivia eso no prosperó porque era muy caro, muy difícil de hacer y generalmente lo preparaban para unas reuniones de directorio. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que corresponde al concepto de LTP y OLAP tradicionalmente vista. A partir del siglo XX, más o menos, ya estamos hablando del 2000 y tantos en el tema del curso 2005, lo van a ver, ese curso es 2010, creo. Lo que se está hablando es Knowledge Management and Big Data, ¿no? Ahora, ¿por qué diferente Business Intelligence? Porque Business Intelligence es un concepto administrativo. Desde el punto de vista técnico, se habla del Big Data. Entonces, cuando hablamos de Knowledge Management, administración del conocimiento y Big Data, nos referimos, por ejemplo, a los datos que vamos a manejar dentro de la estructura. En este esquema del Big Data van a escuchar qué diferencia de lo que hemos visto en que hay datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Cuando yo les digo datos estructurados en una empresa, ¿dónde ustedes creen que hay datos estructurados en una empresa?
Datos estructurados. ¿Dónde consigo los datos estructurados en una empresa? ¿Quién me dice? Una empresa comercial. ¿Dónde estarían sus datos estructurados? Oh, hello. ¿En qué materia? ¿En qué materia estamos? Claribel, ¿qué me dices? ¿Dónde están los datos estructurados? Voy a tomar la última apunte de la clase, de participación. A ver, ¿quiénes están participando? Participación. ¿Quién me dice? ¿Dónde están los datos estructurados en una empresa? La base de datos. En la base de datos. ¿Quién me dice? Cristian Franco. Gracias, Cristian. Entonces, ahí está tu puntito. Participaste, Cristian. En la base de datos, ¿ok? En la base de datos o bases de datos. No se olviden que en una empresa, ¿qué bases de datos puede haber? Una empresa, por ejemplo, una empresa, a ver, ¿cuál es la empresa mediana grande en Valle Grande? Díganme alguna que... El Banco Unión. Ya. Entel. Entel o Banco Unión. Veamos la del banco, que tengo un poquito de experiencia. ¿Cuáles serían las bases de datos que habría en un Banco Unión? ¿Qué datos tendríamos? ¿Qué datos habría en el Banco Unión? ¿Qué bases de datos habría? Los datos de los clientes de crédito. Bien, bien. Servicte Pro, ¿quién es? Para que le ponga un punto. Soy líder ingeniera, líder Ya. Pardo. Líder Pardo, ok. Ya. En el Banco Unión generalmente tienen un sistema financiero integrado, ¿no? Que es el equivalente a lo que llamaríamos el ERP en las empresas comerciales e industriales, que significa el Enterprise Resource Planning. Entonces, generalmente tenemos una base integrada, donde están los clientes, las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, toda esa información, ¿está bien? En una empresa comercial estaría el ERP. ¿Qué ERPs hay en Valle Grande? ¿Qué ERPs en una empresa comercial, por ejemplo, tienen? Porque una empresa de servicios generalmente tiene información propia, ¿no? Cooperativa de agua, ok, una cooperativa de agua. Los ERPs, por ejemplo, aquí es Genglow, que es un ERP en cloud, que es de muy bajo acceso, lo pueden ver, yo les puedo pasar el dato, es espectacular. Algunos hablan de otro software como OVP, Oficina Virtual Privada. En empresas más grandes está SAP One, y así hay software administrativos. Ese tiene su base de datos. En el banco tiene esto, pero también el banco a lo mejor tiene un marcador de asistencia que también lo tienen las empresas, ¿no? Comerciales. Entonces, ese marcador de asistencia en el banco capaz está integrado, pero capaz el biométrico, muy bien Armando, ese biométrico también tiene una base de datos y esa es una buena oportunidad. Mi empresa, por si acaso, empresa familiar es Perbol Importaciones, que nosotros somos importadores de pernos, la mayoría de la parte de pernos nosotros la distribuimos en Bolivia y en general en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre. Por ejemplo, tenemos un biométrico, pero no tenemos un software muy bueno de integrar el biométrico con nuestro sistema contable, que es SAI. Y lo que seguimos usando SAI, que está hecho con una base de datos Informe, es porque no necesitamos renovar nuestra plantilla de computadoras, ¿no? Porque es bajo consumo y puedo utilizar mi VPN fácilmente y cumple con todas las especificaciones. Pero el biométrico aún está separado. Entonces tenemos una base de datos del biométrico, tenemos una base de datos y como tengo otra importadora, ella también tiene un ERP más chiquito porque esa es mi importadora, trae productos chinos.
Entonces son como 3 bases de datos para el grupo empresarial. Aparte de eso, generalmente también tienes los DVR, que significa, por ejemplo, para mirar las cámaras de mis trabajadores, entonces tenemos un DVR. En otras empresas también tienen software, por ejemplo, uno de mis clientes tiene una empresa de logística, tiene su propio software. También tenemos, por ejemplo, en el caso de Genera Center, que damos servicios de marketing digital, CRM, en este caso utilizamos Biz Manager. Entonces, Biz Manager tiene su propia base de datos. Tenemos Moodle, tiene su propia base de datos. Y tenemos GameGlow, que es el que estoy indicándole. Entonces, cuando hablamos de estas bases de datos, hay varias bases de datos, ¿ven? En la empresa. Pero esos son datos estructurados. Solo que cuando ya empezamos a hablar después de que le necesito dar información para definir la rentabilidad, la productividad de una empresa, rentabilidad, cuánto está ingresándome contra cuánto estoy gastando. Productividad, cuánto estoy vendiendo contra el número de personas que tengo en la empresa. Entonces, por ejemplo, ahí tengo que ver que puede ser que se crucen bases de datos para obtener los datos que estoy requiriendo. Eso obviamente yo se lo digo, yo misma en persona quería, el CEGIP está muy bien, el CEGIP es una fuente de información muy fuerte. Ok, entonces cuando yo les digo esto, muchos de nosotros esperarían que el encargado del área, que es un máster, por ejemplo, de mi empresa, te dijera qué datos necesitas y a veces no pasa eso. Entonces, por eso que vuelvo a poner énfasis en que tienen que entender el modelo de negocio para realmente realizar una transformación digital. Entonces, cuando hablamos de datos estructurados, estamos hablando de los datos que están en las bases de datos del biométrico, del CEGIP, etc. ¿Cuáles serían los datos semiestructurados? Semiestructurados. ¿Cuáles dirían ustedes que son datos no estructurados como las bases de datos, pero tienen cierta estructura? Base de datos no SQL, ok. MongoDB, por ejemplo, estás nombrando a Armando, ¿no? No SQL que se ha hecho famoso con el tema de las webs. Los PDFs, las imágenes, los blogs, no los blogs solamente de la web, sino los blogs, o sea, el Below Object, que son objetos grandes que graban las imágenes, por ejemplo, en el CEGIP. ¿No? Cuando alguien me dice, ¿cómo pues no se puede ver, por ejemplo, el fraude electoral que se indica que hay siempre? Y esto no es novedad en Bolivia, es una novedad en todo el mundo que se indica que hay un fraude que es normal, o sea, que intenta hacer los partidos políticos en todas las partes. Pero yo le decía, si tú sacas y has visto la imagen de la persona que se la toma de ciertas características, por ejemplo, en Perú no te dejarían tomarte una foto con lentes, te quitarían los lentes. ¿Por qué? Porque si yo veo que toma otra persona la foto y hago un reconocimiento de caracteres, sería fácil evidenciar que tienes 2 personas que están haciendo con el mismo carnet de identidad o que han sacado carnet de identidad diferente. Ustedes saben que están duplicados, o sea, eso de nada. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero la verdad es, no es un tema técnico, es una falta de voluntad política. ¿Está bien? Entonces, lo que yo les quiero decir es que en los semiestructurados están los PDFs, que ahora ya con unas herramientas como los OCR, ya puedo sacar datos de los PDFs, puedo sacar datos de las imágenes, hay reconocimiento de imagen, reconocimiento de voz, etc. ¿Está bien? ¿Y cuáles serían los datos no estructurados? No estructurados. ¿Dónde estarían los datos no estructurados, que es el boom ahora? ¿Cuáles son los datos no estructurados? Error. Ya. Facebook. Bien, Shamir. Bien, Shamir, un punto. Shamir, un punto. Shamir, 8. Ya. Shamir, por haber apoyado más puntos, vamos a ponerle a Shamir. Ok. El gran boom, ¿por qué apareció el famoso Big Data? Es porque la mayor correos electrónicos es semiestructurado. O sea,
hay una parte estructurada que es tú, a dónde, ¿no? Y la semiestructurada que hace análisis semántico. Entonces, ahí hay un tema y aparece el deep learning, machine learning y demás. Les voy a invitar, ya, me van a indicar, yo les voy a pasar una dirección para que entren en grupo donde permanentemente hacemos charlas para que ustedes estén atentos para emprendedores, ¿sí? Ya, ¿por qué Facebook no es un dato estructurado? Tiene base de datos donde tú puedes trabajar, pero también tiene datos no estructurados en el sentido, por ejemplo, de los posts. Cuando escribes, hay un análisis semántico. Y en el WhatsApp también, o sea, todas las redes sociales. Si se han fijado, si alguien ha hablado, por ejemplo, y ha dicho, ay, cómo me gustaría ir a Francia, ¿no? Y de repente se va al Facebook y de repente dice, viaja a Francia. No sé si les ha pasado. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Se han dado cuenta? A José María Jaro, no sé si alguien nos quiere contar cómo lo pasó, qué le parece. A Julia Arce. ¿Alguien? Sí, parece que tienen como alguna base de datos que, bueno, van recopilando información de uno, digamos, de lo que ve, las cosas que le gusta, digamos, con que interactúa en la red y le van enviando publicidad relacionada a eso, digamos. Exacto, o sea, es base de datos, sí, pero, o sea, hay una parte para ubicarte, o sea, por ejemplo, tus datos, estás en una base de datos de ellos, pero en la parte semántica el algoritmo analiza el manejo contextual de lo que estás haciendo y hace como trigger, disparadores, que ubica, porque tenés Google Alerts, Google Trends, que son herramientas que tú puedes ver. O sea, si ustedes buscan Google Alert, ustedes pueden establecer que cuando algo en las redes sociales esté hablando de un tema que están buscando, les mande a su correo. Entonces, eso utilizan, por ejemplo, los medios de prensa y los medios de comunicación para hacer gestión de la reputación. Si alguien habla de mi empresa, yo tengo que estar atenta a algo para asegurarme de hablar si alguien está hablando mal de mi empresa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de datos no estructurados, son de las redes sociales, los posts, las imágenes, TikTok y demás, ¿no? Entonces, ok, lo obtiene la base de datos, pero vuelvo a indicar, es un texto, ¿no? Tienes en Twitter, tienes 200 caracteres, en el otro tienes un grupo, o sea, está, pero el tema es que tú a lo mejor no dijiste, me quiero ir a Francia, sino que dijiste, me gusta Francia. Entonces, hay alertas o cosas que están disparando esto, Francia, y hacen traducciones, machine learning, por eso te digo, ¿no? No es base de datos de un texto estructurado o un bar chart como lo estamos viendo. Son long, o sea, son status o el post de tu contenido. No sé, el tema es si alguien ha utilizado un software de análisis del discurso como Atlas T, te vas a dar cuenta. Cuando yo investigo, o sea, en mi faceta investigadora, pongo la entrevista y digo, yo quiero analizar tal, me crea como una red del discurso basado en sinónimos que pueden estar usando mi texto. O sea, yo no voy a pedir exactamente, hace una revisión y hace por aproximación todas las posibles variaciones que ha hecho esa persona en el análisis del discurso. ¿Está bien? O sea, de busca, pero en la base de datos me imagino que debería estar todo es una... No te estoy diciendo que no hay una base de datos, estoy diciendo que la información es no estructurada en el sentido que yo escribí, por ejemplo, ahora, a ver, vamos a ver. Les voy a mostrar mi Facebook, a ver si me entienden esto. Por ejemplo, yo dije, ahí vamos otra vez, ya se están demorando hasta que me preocupé, ya le estaba creyendo a la redarquía que habría cambios.
Esto es porque el gobierno aquí habla de prohíbe el uso de plataformas ajenas a la del Ministerio de Educación. Pero en este caso no utilicé ningún hashtag, ¿no? Ahora, eso es tendencia. Pero, por ejemplo, si alguien me está monitoreando, va a monitorear quiénes están hablando de brújula digital de este tema. Esto al texto que estamos hablando, a ver, no sé si lo estoy compartiendo, voy a compartirlo. O sea, un texto cualquiera, esto obviamente va a ir en el post, o sea, en la base de datos va a decir, está en la base de datos de Karen Infantas, ¿no? La fecha, la hora, ahí está insertar, puedo editar la fecha, lo que quiera. Pero el post así, el dato, ahí está la información, no tiene una estructura en sí, es un texto. Y ese texto, lo que yo te quiero decir es que ahí tienen lo que tú decías, los datos, ¿no? Data lazy, ancho, show text, ¿no? O sea, tiene los datos, no te estoy diciendo que no, pero el texto, y esto de aquí no tiene una estructura en sí. Y no he usado el hashtag, pero estoy indexada, eso te lo aseguro. Gobierno prohíbe el uso de plataformas. Entonces, aquí la palabra plataforma puede ser un detonante, pero en realidad busca la indexación. Por eso se llama no estructurado, ¿no? No estructurado. El otro es la imagen, también la imagen, ahora no solamente desde el punto de vista, vas a ver que ahora lo que hacen es analizar, por ejemplo, me acuerdo muy bien, Sergio García Ágreda, que da unas clases sobre liderazgo y demás. Él, por ejemplo, tiene 2 pantallas para monitorear a su gente. Uno que monitorea la clase y otro para verle las reacciones. Y si ustedes han visto en el caso de China, hay unos software que podría decir que Luis Gabriel está durmiendo, por ejemplo, en su clase. O que a la hora de mirar está aburrido. Entonces, obviamente, si a mí me interesa mantenerlo a Luis Gabriel, le voy a hablar a algo, voy a cambiar, a modificar en línea. O sea, yo podría tener una referencia, por eso que a mí siempre les pido que habiliten las cámaras, porque así también no tengo una retroalimentación de ustedes. Uno de los profes parece que uno estuviera hablando medio loquito, digamos, ¿no? O sea, es porque necesitamos también coordinar. Entonces hay una serie de mecanismos que se están basando en esta información no estructurada, de imágenes, de videos, ¿no? de posts, etc. Entonces, grabaciones, que es lo que les digo, o sea, si tú grabas ahora algo y tienes habilitado que esté en el cloud, entonces, y los guardas en Google Drive, por ejemplo, entra en el tema de búsqueda. Por eso que cuando lo colocas, también si no has quitado, está en tu historial. ¿Está bien? Historial. Ok. Entendido, datos no estructurados, semiestructurados y estructurados, ¿sí? Entonces, todo eso forma lo que es el Big Data. Ya. Ahora vamos a continuar con el tema que les quería mostrar. Vamos a escuchar esto para que se entienda, porque de ahí saltamos al científico de datos, que eso es algo que todavía es nuevo en los países, pero yo les sugiero a ustedes, si que están en problemas de la programación, a los que todavía no le hallan a la programación, no es la única área en la que se pueden especializar. Se pueden especializar en experiencia de usuario, en ciencia de datos, etcétera. Entonces, ahí hay un gran nicho de mercado que no lo están tomando en cuenta. Ahorita hay poco y son escasos. Entonces, les voy a pasar un pequeño video. Voy a tratar de ir diciéndoles, está en inglés, pero lo vamos a tratar de traducir. Voy a parar, creo que no lo he compartido el sonido. Ahora sí. Aquí está la traducción. Multiple parts. This is the first part, and this part will cover introduction. The goals of this course are to cover the changing landscape of data in enterprises and organizations. Basically,
for the last few decades, the data picture was very static. We had relational databases. There was a traditional way of dealing with them. We'll talk about some of those issues. And now there's a huge. Lo que está diciendo es que durante muchas décadas el ámbito del diseño de la base de datos estuvo estático, ¿no? Dice por las pocas décadas, ¿no? Fue muy estático y que ha tenido un gran despliegue con esto que estamos generando, con lo que les he hablado y las oportunidades, ¿no? Entonces, aquí habla acerca de algunas preguntas que se están lanzando, ¿no? ¿Qué es lo que está llevando a cabo este cambio dramático? ¿Por qué estos cambios se han dado lugar? ¿Por qué podría deberíamos estar atentos a estos cambios? ¿Cómo prepararnos para el nuevo mundo del Big Data? ¿Qué hace o a qué aproxima la ciencia de datos en esto? Y bueno, algunos temas que van a hablar, ¿no? Algunas cosas. Change that's happening. And the change represents, of course, many, many challenges and a huge set of opportunities that I hope will actually open up new horizons for you. So if your interest is in business, this will open up the whole opportunity of what does big data have to offer to you, what does it mean, how to approach it. And if you're more on the technical side, it might open up new career opportunities for you in this hot field. What has driven this dramatic change? We'll discuss that. Why have these changes taken place? Why should we care about these changes? And how do we prepare for the new world of big data? It's definitely a changing world, definitely created gaps in organizations. Where does data science fit in with all of this? Data science is by far today the most or the highest paid technical position in the field of computer science. We'll talk about why that is, but one reason for you to know about it is to understand that, hey, maybe it makes sense for a career. We'll talk about practical advice throughout this module, and we'll talk about case studies on predictive analytics. This is not intended to be a technical course. This is more around understanding. So the hope that these case studies will give you a lot of food for thought and a basic understanding. So as an overview in the course description, the whole idea is defining what big data is, but to define it, we need to really understand what is classic data and how does big data differ from it. How do we deal with the mess created by big data through data governance and its importance. Hadoop, which is the open source by far dominant platform. We will talk about Hadoop not from the technical perspective, but more from the business side. Ok, aquí está hablando de la definición del Big Data, varias cosas, y nombró Hadoop. Hadoop, después tenemos Power BI, Tableau, son las herramientas que han sobrevivido. Hay una cuarta herramienta que en este momento no me acuerdo, pero que les voy a nombrar. Lamentablemente pasó de ser free, que por eso yo lo usaba, a ser pagada. Entonces ya no está tan interesante. Pero en este tema, si alguien quiere conocer la herramienta, es Hadoop, ¿ya? Why should you care about it? What should you know about it? How you should think about it? We'll talk a lot about preparing data and making it available for analysis and why this is challenging. What does a big data architecture look like? And analytics and application and case studies, lots of those. Our emphasis is on analytics and analysis. So to give you an idea of what we're going to be doing in this module, to take you all the way from warehouses to data science and big data, we'll have to start with the basics. So we will talk about, what is data mining, and here I include data science within it, but we'll branch out into that when it comes to big data. First of all, data mining is basically getting value out of the data. How do we do that? How do we deal with data?
And we will use the online business as a case study, and I'll explain why. The challenges of data representation and data warehousing, will define all those terms. And we'll use a working examples of an online business that, of course, in part 2, we'll use it to illustrate the working life cycle, setting the goals, the BTMs, or the behaviors to modify, the KPIs, the key performance indicators. We'll talk about deployment effectiveness measurements. We'll talk about a working example through a mythical store, online store, just to make these concrete. And then we will shift over and start talking more about data mining techniques, in particular, OLAP and transaction processing. We'll cover some of those in the first part. En esta parte perdón, nos pasamos, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Ahí habló un poco del OLAP, que es el que les decía, pero también habla de los objetivos del BTM y los KPIs, ¿no? Los KPIs son los Key Performance Indicadores, que son los que utilizan las empresas para saber qué tan bien le está yendo, ¿no? Los indicadores claves del rendimiento. Y el otro es el BTM, que son el funcionamiento a modificar, ¿no? Entonces son los objetivos del BTM y del KPI. Esto te tendría que dar la parte administrativa, pero realmente en Bolivia esto no lo maneja la parte administrativa, se los digo porque he tenido que trabajar sobre esos puntos, porque la misma parte administrativa no tenía claro esto, ¿no? O sea, las gerencias de mando medio. ¿Sí? Y ahí está hablando de el BI de Analytics, BI, que es Business Intelligence, OLAP y Advanced Analytics, ¿no? Que es lo que le está comentando. We'll talk about a working example through a mythical store, online store, just to make these concrete. And then we will shift over and start talking more about data mining techniques, in particular, OLAP and transaction processing. We'll cover some of those in the first part. Then we will talk about big data. So now that we have a basic understanding of big data, of classic data, how did we move to big data and why? And what the challenges that come from flexibility, i.e. possibly creating huge messes and big mistakes. How do we overcome those through data governance? And that's really, really important for a business, even small business. We'll talk about the Hadoop open source stack ecosystem from a business perspective, what you should know about it, why it's important, why you should care. And of course, most of our emphasis is on analytics and applications through case studies. I'll talk about some advanced topics, some of the more advanced, and show you some of the challenges here where people, don't know or are challenged to solve the challenges. I'll also include some examples from the Internet of Things, and we'll end the module with conclusions and lessons learned at the end. The goals of this course are basically to give you a feel for why is there a change in this data landscape, what has driven the dramatic changes, and how do we think about the evolution of big data? I used the slide before, so I'm not going through it again. But what will you get from it? What will you get is an understanding of the challenges of dealing with enterprise data, that data for analytics and how to think of it as an asset in the enterprise. What is data mining and the shift? So now we're ready to start with the basics. And before we start talking about big data, let's make sure we understand the world of classic data. We will not cover how relational databases work. This is not a technical course, but you need to have a basic understanding of what's a relational database. And then we will illustrate how these databases are used and how these challenges that got faced led to the whole big data emerging. We will focus more on this module on the use of data, mainly analytics and data mining, not on the technology for it. But a basic exposure to the technology will be useful. So we'll start out with data and databases. There's relational databases. We will talk about examples of these as we proceed through this course, but Ahí está hablando de lo que les decía, ¿no? Las bases de datos relacionales y los online transaction processing, procesamiento transaccional online, ¿no?
y el OLAP, que es Online Analytic Processing. Ahora, por ejemplo, una máquina para manejar OLAP tiene que ser más poderosa que la OLTP. ¿Por qué? Porque va a manejar cubos de información a veces de varios años o varios meses y tiene que procesarlo para enviar la información. Eso tiene que tener cuidado y en algunos casos se recomendaba que esto se procesara en diferentes equipos, no en el mismo equipo de desarrollo, por ejemplo, ni en el mismo equipo de producción. The whole world has been dependent on relational databases for the last few decades. Then there was an emergence or an answer to the relational databases and the online transaction processing. Online transaction processing is just basically using databases to capture transactions. What's a transaction? Well, a transaction is when an event happens and you capture it. So what's an event? You bought something. You made an online interaction. An event got logged somewhere. OLAP was the database world answer to the need for analytics, right? And in many ways, they missed the boat on that. But we'll explain what OLAP is, online analytical processing, and where it failed and why we got to big data in the end. We'll talk about what is data mining. We'll give some case studies of applications, and we'll go from structured data to unstructured data and how that got us into analytics with big data. Structured data is basically data that's defined as a bunch of columns and a bunch of rows where you know exactly what the columns are and you know their values. And we'll talk about how that becomes very, very different in the world of big data. So at a high level, before we even start with all of these things, let's just think about how we would use data. If you want to look up a few records from a large set of records, that's the world that SQL or SQL was invented for, right? SQL is all about querying a database to retrieve a few records from a large set of records and merging records from multiple tables. Populating a standard report, that's where SQL and OLAP, online analytical processing, comes in handy. We'll talk about that. Now, when it comes to creating a new report where you don't really know what the report should look like and you want to explore, OLAP certainly helps you, but that's where data mining starts coming in. However, when you get into problems like, I want to optimize a business process, I want to see what variables affect what. I want to locate a problem that you know, things that are failing on the manufacturing line, what is causing them, right? I want to understand something new, or I want to answer a tough question, you know, what's a fraudulent transaction in my database? That's the world where data mining can answer those needs. SQL cannot, right? So writing a query to answer any of these issues down here. Bueno, aquí está explicando que cuando tú necesitas buscar o encontrar unos pocos datos, puedes usar un SQL. Cuando tú quieres generar un reporte estándar, puedes usar SQL o OLAP. Y cuando quieres crear una RAF o un nuevo reporte OLAP o un data mining. Ya si quieres optimizar procesos de negocios, ubicar un problema, comprender alguna cosa nueva, comprender algunas preguntas, cuestiones, entonces tendrías que usar data mining. ¿Sí? Si alguien está entendiendo el inglés y puede aportar con algo más de lo que estoy diciendo, por favor, con toda confianza. Miren que son puntitos, ¿ah? Is very, very difficult in SQL, but that's what data mining was designed to do by deriving the answer from data. So we'll talk about. No se olviden que cuando hablamos de data mining y demás, estamos hablando de usar Power BI, Tableau, Hadoop, o sea, y hay otras herramientas que pueden usar. O sea, no está diciendo... Armando. 180 páginas. Buena pregunta. Voy a ver. No sabía ese límite. Reporte. A ver, lo voy a ver. No se olviden que cuando hablamos de data mining, antes esto nosotros teníamos que programar y demás vainas. Y ahora lo que significa es
que tienes que usar Power BI, Tableau, Hadoop y la herramienta que les voy a buscar, ¿ya? Ya. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? About that, some more. So let's say you're managing a business. You've got this database now. You manage a supermarket or a restaurant, video store, bookstore, what have you, right? A bank. My cash register website is creating all these transactions, events that are happening, people buying stuff. What are they buying, when, how much they pay. Can you help me visualize my sales? Can you profile my customers? Where am I making or losing money? Which products give me the highest margin? Where am I losing money? Where am I investing in marketing but not getting returns, etc.? How do people use my website? Do they even find it? What do they find on it? Which parts are easy to use? Which parts are difficult to use? Tell me something interesting, right, from the data. I don't know statistics. I have no statisticians or dedicated data miners. What am I to do? Do I just throw away this data? What do I do with it as a business person, as a manager, as a CEO? Let me take it to a bank. Nowadays, I work at a bank. I'm a chief data officer at Barclays, a 325-year-old bank with a very proud tradition. If you go back in history, say 100 years, 60, 70 years ago, there were not many computers. Most interactions were with smaller banks, much more local. So the manager of the bank and the staff knew what was going on with a family, a customer, and their family. You know, who's getting married, who's buying a horse, who's buying a car, a tractor, who wants to grow the farm, who's got an inheritance, who's running into problems, who's having medical issues, all that kind of stuff. So the ability of the bank to understand the customer, whether it's good to extend credit to them, whether they can trust them, whether they should help them, was really good. As they moved to scale, both through branches and through, of course, digital, online, and mobile, that face of the customer went away, the interaction went away, and we've lost this customer intimacy. So now banks basically, for price for that, not only don't they understand what the customers need and who they're working well with and who they're not, they actually have to now pay huge amounts of money to answer regulator questions like, you know, are you extending the right credit to the right people? Are you overextending credit? Are you overexposed in your operations, especially investment banking? Do you know your customer, which is called KYC, know your customer? Risk modeling, they spend millions and millions, tens of millions of dollars on trying to figure out the risk modeling and the reporting. Same with finance. All of that got complicated because of the mass scale interactions. If we had that customer intimacy, all these questions would be very simple. We don't have it anymore. Data is the way to get back at it. Data actually gives us very fine, high resolution information about our interactions with our customers. And that's what this slide, that's a bit busy here, is trying to show. That at a typical bank, you get millions of interactions, whether it's somebody visiting a branch, coming in online, mobile, calling into the customer center, right? You do certain events, and every one of these events are an opportunity to capture some information about the customer, right? Have I satisfied this customer? What are they looking for? Are they looking for something I don't have? Did I help them? Did I frustrate them? Do they need help? Do they need extra information? It's also an opportunity for actions, all the way from a cross-sell or an upsell. Bien, hasta hace un tiempo atrás estaba hablando de ejemplos de cómo los datos están en todas partes, ¿no? Entonces aquí dice, cada interacción del cliente es una oportunidad para capturar datos, aprender y actuar, que es la tendencia. Por eso que ahora la gente regala apps o regala software, porque en realidad lo que le interesa son los datos, ¿no? Y ve cómo puede capturar datos e interactuar de ellos, ¿no? Ya, Power BI. Lo que pasa que Power BI tiene la parte de developer que obviamente es más cara, ¿no? Pero el que lee puede usar las opciones con la licencia de Office 365, ¿no?
Esa es la ventaja. ¿Está bien? Entonces aquí estás dando un ejemplo de cómo generar datos con el CRM, por ejemplo, y cómo generar acciones con esos datos, como personalizados journeys basados en recalculación del límite para la cantidad que puede prestar. Por ejemplo, tienes las telefónicas, tienen un indicador que, por ejemplo, establecen la prioridad, la posibilidad de que tú te cambies de telefónica. Cuando que tienes esa posibilidad y empiezas a tener ciertos semaforitos, entonces te puede llegar a tu correo una alerta para darte un plan promocional, porque estás con prioridad de que te puedas cambiar, posibilidad de que te puedas cambiar de telefónica. Eso también ayuda a hacer una tesis de ese tema, que ese era a nivel maestría. Entonces, esto es más o like menos lo que offering está a product to explicando. them, to understanding whether they found what they're looking for, to running them through an experiment. So I may be Ahí showing están relation diciendo where I'm a en day. cada uno de This ellos is how qué they puede regain generar, ¿no? customer intimacy is by getting on top of this data, understanding it. SQL cannot answer them because can you write it really precise to state? We'll come back at the end of this course and revisit those because most organizations aren't doing that. So data mining and databases. Many interesting queries are difficult to state precisely, and SQL or SQL requires you to state something really precisely. So if I have a question, which records in my database represent fraudulent transactions, right? Somebody trying to cheat or do something bad. Which households are likely to prefer this car over another car, or this product over another? Who's a good credit risk in my customer database? These are all valid business questions. SQL cannot answer them because can you write a query that says, look, here's a logical description of conditions that indicate fraud? Very difficult to do. That's what SQL requires. But data mining says, look, the database contains the information. You have examples of good transactions and bad transactions. You have examples of, I tried to offer something to a customer and they didn't respond. And here's another offer and they responded to it. So you actually have this data. Can you use this data to drive models that effectively predict automatically, i.e. answer those questions from the data as opposed to expect you to have an exact definition of what those... Lo que está explicando ahorita es que muchas de las bases de datos, hay un indicador ROI, por ejemplo, que utilizan los bancos, Return of Investment, que determina si te dan un crédito o no, o cuán alto es tu riesgo de devolver un crédito, por lo tanto no te dan un crédito. Pero aquí lo que está hablando ya no es solamente determinar, digamos, proyectivamente, sino predictivamente, o sea, predecir, ¿no? O sea, esta información, lo que estoy hablando es cómo podemos predecir ciertas cosas. Answers are. So, why is data mining becoming important, or databases in general? Well, the number of data owners has exploded. Every business now, or even every enterprise, for-profit, not-for-profit, government, what have you, is data intensive. Data seems to always grow to fill its container. So I give you a disk, think of it on your personal side, whether it's your mobile device or your computer, you very quickly fill it up. So that's no problem. And most importantly, this data is high dimensional, lots of variables. Think of products, right? The variety of products or documents that you can visit, etc. Existing data analysis tools cannot cope with the new requirements at scale, and the end user is not a statistician. So they're not trained to sort of deal with complex data. So that's why data mining gains a lot of attention. What is data mining? It's about finding interesting structure in data. Now, structure refers to interesting patterns, predictive models, and hidden relationships, right? What gets sold with what, for example. All of these are very well defined. We know how to define a pattern statistically or mathematically. We know what a predictive model is. However, what is interesting is very hard to define, and that's been the challenge. So if I give you a data set, you can enumerate infinitely many models on top of a finite data set. Aquí está diciendo qué es el data mining, encuentra estructuras interesantes en los datos. La estructura se refiere a interesantes patrones, modelos predictivos, relaciones ocultas, ¿no? Hay un ejemplo que hablan los economistas, que se habla la hipótesis de dos bucles.
cuando hablábamos de sistemas expertos o lo que era antes inteligencia artificial, se basaba en que un experto determinaba las hipótesis, que eran en realidad las reglas de inferencia. En este caso, la teoría indica que los datos te generan la hipótesis. O sea, no tú buscas qué encontrar, sino lo que haces es, en base a los datos, determinar quiénes son los que más te compran, por ejemplo. Entonces aquí, los ejemplos de tareas que son direccionados por el data mining son modelado predictivo, en clasificación, regresión, segmentación como el clustering de datos, afinidad por su resumen, que son las relaciones entre campos, asociaciones y visualización, y ahí también todo lo que viene con las funciones agregadas que antes teníamos que hacer. Which ones of those models are interesting is a harder question. That's the question that's challenging for the community to answer. And that's what data mining algorithms are all about, is approximating that. So examples of this are predictive algorithms, predictive modeling algorithms like classification. So is a customer happy or unhappy? Are they going to churn or not? Regression. What is this customer likely income level? Are you predicting a number like their age or income level or probability of something? That's called regression. Segmentation, which is clustering data into groups that look alike, so that, you know, these customers, I have 6 types of customers, and what does each customer belong to, which type? Affinity summarization, market basket, what do I sell with what, etc. Those are examples of data mining algorithms. The business applications are many, so in marketing and sales, identifying potential customers, Ahí ven los ejemplos de usar marketing campaign, aplicaciones en la empresa, ¿no? what is me, what's detection, portfolio trading, optimized, we'll talk about some of those. What about the business users? Business users in general, and especially ¿Quiénes son online, los with usuarios, web, no? mobile, are facing some tremendous problems to access the information, etc. The metrics are not well defined. Matters in the analytics, how do we make the data useful, are very challenging business questions. They're very valid, and business and data should be an asset. What's different about an online business is you have a lot more data than what used to be an offline business. Every business today is an online business. But in the online world, mobile and online, you basically generate 10 to 100 to 1,000 times more data. Example, at Yahoo, we used to manage 25 terabytes, and that's the data that's coming from clicks by 600 million. So if somebody shows up in person, you can assess who they are, what's their age, what are they wearing, what's their income, see all that information. Most customers are anonymous. They come in, they go away, you don't know what they did. Intensive IT operations in the background just to keep things running. It's a challenge. And it's a new and immature merchandising medium. We've been selling people things, for example, in stores for hundreds of years, or in markets or bazaars. Doing it online is a very new thing, and people are confused as what to do with it. The differences are also there because the customer behavior is captured in detail. I know every click, I know every dwelling on every page for how long. The buy and browse behavior, where offline you can only see the buy, right? If at all, because sometimes they pay cash and you don't know what they did. Customers seem to interact via several modes, right? Mobile, store, they go back, there's multiple channels. And there's no easy, well-established KPIs or key performance indicators. How do you make the online medium more comfortable for a business person when you can't interact with the customer, right? So how do you make it friendly for them, etc.? We're going to wrap up this section by just giving you an overview. So data can come in from these multiple sources here. Click streams, customer registration, marketing campaign, etc. Through data extraction, it goes into a warehouse. We'll talk about that, where you apply analytics, OLAP, and campaign responses. We may apply data mining to segment users or predict certain things. Ok, aquí hay un ejemplo de cómo sería el flujo de la información. Pues tenemos la base de datos de terceras partes, el manejo transaccional, tu catálogo de productos, los clics del stream, el registro de clientes, las campañas de marketing, los sistemas legales, ¿no? Todo se extrae, la extracción de datos hacia el data warehouse. Esta extracción de datos, ETL también le van a llamar,
también tienen sus bemoles, porque por ejemplo, el tercera parte por género pudo haber colocado femenino F y M. El transaccional colocar 1 para femenino, 0 para varón, no haber considerado temas del LGBT, por ejemplo. En Product Catálogo puede haberlo colocado de mucho tiempo atrás, de decir en medidas específicas. Entonces, esta extracción de datos es importante porque inclusive en empresas grandes ha pasado que hay datos que no aceptaban nulos, después aceptaron nulos o quitaron los nulos. Los datos se pasaron por varias análisis de redundancia, etc. Entonces, se extraen los datos que antes eso se tendría que hacer con SQL, valores agregados, vistas, utilizaban muchas cosas para generar el Data Warehouse. Esto ahora, como les digo, se hace directamente con el Power BI o se lo va cargando con SQL directamente a estas bases de datos o son vistas. De ahí ya aparecen los software que lo que van a hacer es este análisis que van a generar. Por ejemplo, va a generar información para la web o para otros sistemas como el contact server, los mobiles, etc. Eso es lo que está explicando. And then you have certain extensions that allow you to deploy Ahí, por ejemplo, multiple channels on the output. So that's ahí esta extracción y esta relación está muy relacionado a lo que son los web services, ¿no? Las interfaces que sabíamos utilizar están también relacionados a generar los triggers y los procedimientos almacenados, etc. Hay varias técnicas que podrías usar en ese caso. roughly the basic setup. The problem is the online businesses recognize the value of their site data, but are unable to take advantage of it, right? They don't know how to build that warehouse correctly. The high-end data mining is out of reach. Many of these documents are unstructured or data sources like video, audio, pictures. The data deluge requires operations, easy to mess up, and building and maintaining the warehouses are very expensive. What do they want from a business perspective? If you think about what they look for, they're looking for example, questions like, who comes to my website? Well, it turns out about half the web users, now it's even more, only go to 10 sites per month, no more. So if you launched a new site, or if you have a site that's not in that list of 10, how do you get it there, right? And the drop-off is very steep. If you look further and say, according to Nielsen, for example, the number of visits, the repeat visits, drop off very quickly. So it's very hard to get somebody to come back to your site. Once you spend a lot of money to get them to your site, most likely they're going to spend very little time, right? And the drop off again is very quick. So in 1 minute, what can you do to capture them and convert them? You ask what the biggest challenges are, and this is what business people are struggling with, these kinds of questions. I don't want to spend time on them here, but you have them in your handouts. And how do you find out who your best customers are? Who do you want to retain more? Who do you want to encourage to come back? How many of yesterday's visitors came in and were first-time buyers? Which marketing programs are working and are successful? All of these are valid questions. Available answers are in the data, but getting at that data and making the answers available is the challenge. So with part 2 of this course, we will talk about how to start getting a hold of this challenge. Okay. Por ahí está explicando cómo esto va a generar o te va a generar mejores datos o información, ¿ya? Entonces, todo esto lo que les quería explicar, DataWare, Data Mining, Data Warehouse, es todo un campo que está saliendo actualmente y que está de moda, si quieres verlo ahorita, y evoluciona a lo que es la ciencia de datos, ¿no? Voy a tratar de bajar un poquito esto. Bueno, en general, digamos, para ya verlo, lo que ustedes decían es que, por ejemplo, aquí yo tengo ya el Power BI, ¿no? Solamente les quiero mostrar. Hay la versión del Power BI para el desarrollo y hay estas que ustedes se la pueden bajar, que pueden utilizar demos, ¿no?
En este caso, por ejemplo, estamos haciendo uso de un ejemplo de las preguntas, de cómo te puede llegar a generar Power BI. Entonces acá te está dando información de cómo está el total de unidades. Ya no hacemos un SQL nosotros directamente la información de acuerdo a lo que yo he determinado, el segmento, moderación, extremo, me va dando información sobre lo que yo estoy queriendo trabajar. Entonces aquí me dice total de volumen, los datos, ¿no? 50.000. Entonces aquí total de la categoría 50.000. Total de categoría está corriendo 50.000. Entonces ahí yo puedo elegir conjunto de datos que voy a cargar o utilizar, en este caso, bueno, de una empresa, pero también puedo generar de ejemplos, ¿no? Entonces digo obtener datos, dice crear contenido de base de datos, de servicio. Dice usar Power BI de Desktop para conectarse a los datos de Azure SQL y mucho más. Entonces aquí le voy a poner tengo Azure, SQL Database, Data Warehouse, Analytics Servicios, Spark. Entonces aquí vamos a ver ejemplos. Entonces ejemplos de análisis de adquisiciones, de calidad de proveedores, de gastos de TI, ejemplo de marketing y ventas, ejemplo de la rentabilidad del cliente, de recursos humanos, ejemplo de análisis de minoristas, ejemplo de análisis de oportunidades, ejemplo de marketing y ventas. Entonces aquí vamos a entrar a este, que es un poquito lo que él decía, y me voy a conectar a una base de datos de ejemplo. Está importando datos de la base de datos de ejemplo. Correctamente, el nuevo panel está listo, voy al panel. Ahí se conectó una OLTP y la OLTP me generó estos datos. Entonces aquí yo ya puedo analizar, ¿no? Por fechas, por ejemplo, lo que se ha vendido. Y aquí hay varios valores y yo puedo determinar el segmento, por ejemplo, a buscarme. Y aquí está la agregación que conocíamos, ¿no? El mes, el año, total de unidades, ¿no? Aquí está haciendo análisis de datos basado en ciertos elementos, ¿no? Que está generando. Entonces, el tema del mercado contra otros, en la zona este, oeste, para comparar contra la competencia, por ejemplo. Entonces, este es Power BI, ¿no? El que les está mostrando. El otro es Tableau. Por sus reportes. Bien. Como te digo, es lo que está de moda, ¿no? El otro día les comenté que mi hija me dice, mamá, ¿qué es el Power BI? Mi hija estudia recursos humanos, ya está en el último año. Y le pregunto por qué. Y me dice, es que he estado mirando los requisitos para el área de recursos humanos y uno de los requisitos es que maneje Power BI. Entonces, fíjense que ya un gerente de recursos humanos le están pidiendo eso. Lo que pasa, vuelvo a indicarte, es si quieres decisiones ágiles, claro, o sea, lo puedes programar. Todo lo que te he dicho lo podemos programar. Es más, lo hemos hecho. Pero te vas a demorar un tiempo en programar. Y ese tiempo en programar es el que ya la gente quiere generar y después va a empezar a decirte, y si le mueves esto más, y si le cambias, obviamente lo puedes hacer. Pero el tiempo de entregarle esa información, además, el tema cuando lo desarrollamos, es que esa vista es estática. En cambio, lo que te estoy diciendo es dinámico, o sea, puede hacer variaciones y te van dando datos. Y puede llegar al valor de la OLTP, pero son grandes volúmenes de datos, ¿no? No te olvides. Entonces, cuando hablo de ventas, estoy hablando que tiene un datamar asociado. Esto lo cargo ventas. Recursos humanos, otro datamar.
el almacén sería de todo. Bien, chicos, eso era lo que quería decirles, comentarles sobre el tema de todo esto que es el Big Data, que se habla mucho, y busquen esa nueva profesión que es el analítica de datos. Mi hijo trabaja en la empresa Síntesis, en ese cargo de analítico de datos. Vean los requerimientos que hay en Internet, por ejemplo, y él es economista, no es ingeniero de sistemas. Buscan en Internet los requerimientos que hay, van a ver que se están requiriendo muchos analíticos de datos, ¿sí? Usa el Power BI. Ahora, yo siempre cuento la historia porque un amigo que ha apoyado siempre el ecosistema de emprendimiento e innovación en Santa Cruz es Jorge Kulgis. Jorge Kulgis es uno de los altos directivos de Síntesis. Y él me preguntaba hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, me dice, mira, tengo el Power BI, tengo Tableau, tengo mi gente le he capacitado, mi gente de sistemas, pero hasta ahora no me soluciona lo que yo quiero, lo que yo he visto cómo se hace. Y le digo, tengo a mi hijo que está en los últimos años estudiando ingeniería económica y está buscando una pasantía, ¿no te animas a darle, a ver qué puede hacer? Y lo incorporó a su equipo. Y de ahí vio la oportunidad de hacer mi hijo la tesis, hizo con ellos, y después se quedó a trabajar y también le han dado la posibilidad de hacer una maestría que está terminando, ¿no? Entonces, y después lo han buscado de Pharmacore, de Belcore, lo han estado buscando porque obviamente es uno de los pocos cargos de analítico de datos que había en Santa Cruz. Pero, ¿cuál es el problema que les digo? O sea, no es que mis amigos que yo los conozco, los de Síntesis, son de altísimo nivel, pero ellos tenían la mirada de sistemas. En cambio, cuando ha venido un economista, le ha dado la mirada de negocios. Entonces, no es que no supieran qué hacer con la herramienta, lo que no sabían eran las fórmulas, ¿no? De la rentabilidad, la producción, cómo obtengo esto, cómo obtengo lo otro. Parece sencillo, pero eso es exacto, la perspectiva, Armando. Y no, y vuelvo a indicarte, a veces cuando yo los escucho a mis compañeros de sistemas, porque hacemos bastante asistencia técnica, pero mira, salvo las empresas de tecnología que he trabajado con Gonzalo Landeta de OPP, he trabajado para Axon, he trabajado para Lima, he trabajado para Síntesis, mis asistencias a veces duran años. Cuando he empezado a trabajar en el rubro de las empresas, no ha sido por el encargado de sistemas, ha sido por la alta dirección. Y a veces parezco un coach entre la alta dirección y los de sistemas. A veces somos muy cerrados, o sea, queremos hacer la base de datos y más. Y la gerencia quiere plata, o sea, es ingresos, y en esta crisis más aún, ¿no? Entonces, creo que muchos de los problemas de que no ha prosperado la cuarta revolución industrial en Bolivia es porque los ingenieros de sistemas nos han educado para pensar en el departamento de sistemas y no pensar en negocios, apuntar a la empresa, al negocio. ¿Está bien? Claro, en el Scrum que tú dices, Armando, no te olvides que el Product Owner es el que debe conocer el negocio, pero vuelvo a indicar, les digo que si no conocen el modelo de negocio, su perspectiva va a ser de programador. Programador en Santa Cruz está ahora subido mucho, yo no tengo programadores casi disponibles, son $500, antes hasta en $300 conseguía sueldo mínimo, ahora $500 mínimo, pero un administrador de proyecto, un product owner puede llegar a ganar $1,500. Bueno, no lo sé ahora con la crisis, porque con la crisis sí las empresas de tecnología estamos out, pero me refiero a que estamos copadas de trabajo, pero el problema también de nosotros es que la contratación es muy alta y si supieran lo que tuve que pagar de impuestos desde septiembre, que me quiero morir, o sea, y en ese caso el pago de recursos, aunque yo tengo que pagar AFP, tengo que pagar un montón de cosas, es muy alto y no te devuelve, o sea, es mejor contratar freelancers en ese caso. Ok, bien chicos, eso quería decirles ahora, comentarles y bueno, es como les dije en nuestra última clase oficial, voy a parar la grabación.